Vamos a ver algunos puntos en relación a la importancia de el nuevo nacimiento. Vamos a ir al libro de Juan, San Juan, capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos. Pero antes quiero introducirme de esta manera. Creo que en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de escuchar acerca del nuevo nacimiento. Y hasta hoy posiblemente algunos cristianos se preguntan sobre qué es el nuevo nacimiento. Y Jesús describió este concepto en el capítulo 3 de Juan, cuando tuvo la entrevista con Nicodemo. Pero el por qué la importancia del nuevo nacimiento, cuál era el propósito de Cristo cuando él se entrevistó con Nicodemo y habló de este tema. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué el nuevo nacimiento? ¿De dónde viene el nuevo nacimiento? ¿Y por qué la importancia? Y yo le voy a decir ahora el por qué la importancia del nuevo nacimiento. Es de gran importancia porque es el único método que podemos ver el reino de Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 9, 27, vamos a leer en ese pasaje esto que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que todo hombre que camina sobre la faz de la tierra, llegará el momento en que tendrá que morir. De hecho, todos estamos en ese camino y todos vamos en esa dirección, no importa la edad. Si habláramos de muerte, pues diríamos que no hay edad. La muerte no está sujeta a ninguna edad, no está sujeta a ningún sexo, sea hombre, sea mujer. Tendrá que morir. Sea la edad que tenga, no importa, tendrá que morir. Posiblemente no muera joven, posiblemente va a morir adulto o adulto mayor, pero de que va a morir, porque la humanidad en sí nacimos con ese virus mortal. Entonces, todos los que nacen del vientre, pues obviamente tendrán que morir. Solamente hay uno que nació, pero que vive para la eternidad, y ese es Jesús. Ahora, entonces decía, ¿por qué la importancia del nuevo nacimiento? Es precisamente por lo que acabo de mencionar, por lo que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Quiero que vayamos y que leamos a Juan capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el verso 8 le da un ejemplo. Y le dice, el viento sopla de donde quiere. Y viene y va, mas no sabéis de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Vemos en este pasaje la entrevista que tiene Jesús con Nicodemo. Y este pasaje nos relata que Nicodemo llegó a Jesús de noche. Veamos primero quién fue Nicodemo. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Era un hombre de importancia. Aquí surge más de una pregunta. Posiblemente preguntáramos y diríamos, ¿cuál es la razón por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿Será que él era tímido? Esa podría ser una pregunta. ¿O será que él quería tener una entrevista quieta, totalmente quieta con el maestro? Una entrevista sin interrupciones. Y podría mencionar más de un ejemplo. Lo cierto es que el pasaje describe que Nicodemo vino a Jesús de noche. Era un hombre importante, era un principal entre los judíos, era un líder. Y no solamente era un líder, también era un maestro de la ley, era un fariseo que tenía todos los conocimientos de la ley, era un intérprete. Mas sin embargo, él se acerca a Jesús y le hace la pregunta. Y Jesús le responde. Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Si Nicodemo hace esta pregunta a uno de nosotros, posiblemente que nos soplamos del orgullo y le decimos, gracias Nicodemo, muchas gracias. Mas sin embargo, la respuesta de Jesús no fue esa. La respuesta de Jesús fue totalmente diferente. Y veamos de qué manera Jesús le responde. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay dos conceptos. En primer lugar, Jesús le da esa respuesta a Nicodemo y le dice claramente, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, nacer de nuevo. Segundo, el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le dice, Nicodemo, si tú quieres formar parte del reino de Dios, si tú quieres entrar en el reino de Dios, es mejor para ti que nazcas de nuevo. Porque no hay otra forma de ser parte del reino de Dios. No existe otra forma de venir y ser parte, ser agregado al reino de Dios. Solamente a través del nuevo nacimiento. Entonces, por eso dije al principio, ¿cuál es la importancia o qué tan importante es el nuevo nacimiento? Es de suma importancia. Es de vital importancia el nuevo nacimiento. Esto significa que toda persona que quiere ser parte del reino de Dios tiene
que pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Alguien podría decir, bueno, pues sí, entonces explíqueme qué es el nuevo nacimiento. Bien, el apóstol Juan, o el escritor de la carta, utiliza en este pasaje, en este concepto específico, un término koiné, que es un término del antiguo griego que se hablaba en aquellos tiempos. Es decir, que en el tiempo en que se escribió este libro, ese era el contexto, ese era el lenguaje que se hablaba. Y este lenguaje se habló en los tiempos de los imperios helenístico, romano y bizantino. Es decir, que en el tiempo en que Jesús caminaba por estos lugares, este era el lenguaje que se hablaba en la época, a manera que es el lenguaje que el apóstol usó para describir su carta. Dicho esto, en este concepto se utiliza el término griego anotén, que significa de nuevo o significa otra vez. Repito, anotén, que es la raíz griega que significa de nuevo, también significa otra vez, pero también significa de arriba. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, describamos qué es nacer de nuevo. Voy a darle un concepto rápido y sencillo de lo que es nacer de nuevo. Digamos que el nuevo nacimiento o nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Dios imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados. Esto sucede solamente al aceptar a Cristo como su Salvador. Quiero dejarlo bien claro, porque muchas veces nos hemos preguntado sobre esto. He escuchado en donde algunas personas atribuyen este concepto del nuevo nacimiento al bautismo. Si bien es cierto que Jesús habló que te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Más adelante dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. En este concepto, algunas personas relatan este concepto con el bautismo, pero específicamente no hay una buena base bíblica para decir que el nuevo nacimiento está ligado con el bautismo. Entonces, por eso le doy este concepto, ¿verdad? Y lo repito, el nuevo nacimiento es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, pero solamente al aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida. Y esto lo podemos ver reforzado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero bien, entonces Jesús le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Concepto número 2, cuando Jesús está hablando del reino de Dios, se refiere al dominio soberano de nuestro Dios sobre toda la creación. No solamente sobre una parte de la creación, sino sobre toda la creación. Entonces,
Cuando hablamos del dominio soberano de Dios sobre toda la creación, estamos hablando de una profundidad, porque no solamente abarca una área específica de la creación, sino que trasciende mucho más allá todo lo que es la creación. Es decir, que el reino de Dios no comprende únicamente el dominio o el gobierno de los seres humanos. No, el reino de Dios trasciende mucho más allá de gobernar a la humanidad, sino que es el dominio soberano, su autoridad soberana sobre toda la creación. Esto comprende la creación humana, esto comprende la naturaleza, esto comprende aún la galaxia, el universo completo. Es decir, que el reino de Dios se extiende sobre todo lo creado, amén, sobre todas las cosas creadas. Colosenses capítulo 1 habla que Él es el primero, el unigénito de toda la creación. Entonces, volvamos nuevamente al concepto principal. Jesús se entrevista con Nicodemo y le dice: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Digamos que la humanidad entera no puede formar parte del reino de Dios si no es a través del reconocimiento de Jesús, o si no es a través del reconocimiento de que Jesús es el Señor y que es el Salvador de la humanidad. Es por eso que Cristo le aclara este concepto a Nicodemo cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo. Ahora, es obvio que Nicodemo tuvo serios problemas cuando escuchó de los labios de Jesús esta expresión. Y él le pregunta: Señor, pero ¿cómo es posible que un hombre siendo adulto pueda entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no había entendido y no podía entender el concepto que Jesús estaba hablando. Amén. Él decía: pero ¿cómo es posible que un hombre siendo un adulto pueda nuevamente volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, no necesariamente cuando Jesús habla del nuevo nacimiento está diciendo de que todo ser humano tiene que volver a hacerse pequeño e introducirse en el vientre de su madre y volver a nacer. Ese es un nacimiento físico. Pero Jesús está diciendo específicamente a Nicodemo que el nacimiento físico o el primer nacimiento, no conecta a ningún ser humano con el reino de Dios. Definitivamente no. El nacimiento físico simplemente trae al ser humano al mundo, pero eso es todo. Pero no puede ser parte del reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios es necesario que el hombre nazca de nuevo. En otras palabras, para ser parte del reino de Dios es necesario reconocer que necesitamos una transformación del espíritu. ¿Por qué necesitamos? Porque cuando nacemos del vientre de nuestra madre, venimos con una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que automáticamente nos descalifica de ser parte del reino de Dios. Este es un pensamiento hebraico que se enseñaba en los tiempos antiguos, en donde ellos creían que por el hecho de ser judíos automáticamente tenían el cielo ganado. Esta era una enseñanza errónea. E incluso se enseñaba que por el hecho de ser descendientes de Abraham, pues automáticamente ya ellos tenían el cielo ganado. También se enseñaba que por el hecho de ser descendientes de Abraham,
el mismo patriarca Abraham estaba sosteniendo las puertas del infierno para que cuando uno de ellos muriera, no podía entrar en ese lugar de tormento, porque era un descendiente de Abraham. Estas meramente eran doctrinas erróneas. Entonces Jesús, cuando entrevista a Timoteo, le aclara que esas verdades que habían sido enseñadas durante mucho tiempo eran una completa falsedad. Y por eso él le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque específicamente Jesús vino a tumbar y a quebrar el argumento que los judíos habían tenido por tanto tiempo al creer esta mentira. Entonces, no es cierto que el nacimiento físico conecta al ser humano con Dios. No es cierto. La Biblia claramente, Cristo específicamente dijo y aclaró que no existe ninguna conexión entre el nacimiento físico, es decir, el nacimiento de un bebé del vientre de su madre, y no puede conectarlo con Dios directamente. El único nacimiento que conecta al ser humano con su Creador es el nuevo nacimiento, pero eso es cuando reconocemos que necesitamos a un Señor, cuando reconocemos que necesitamos a un Salvador, cuando reconocemos que nuestra humanidad está totalmente desfigurada por el pecado, cuando entendemos que el único que puede cargar el peso de nuestros pecados es el Hijo de Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces, cuando permitimos que Dios, o cuando aceptamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre a morar en nosotros, entonces el Espíritu Santo empieza a transformarnos y nos va llevando a un nuevo nacimiento. Esto se da día a día, minuto tras minuto, que nosotros permitimos que la obra del Espíritu Santo transforme cada área de nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Entonces hay algo importante en esto. Yo quiero, ya para terminar, porque dije al principio que voy a ser breve, que vayamos a Tito 3, verso 5, y vamos a reforzar lo que he dicho hasta este momento. ¿Tito qué? Tito capítulo 3, verso 5. Escucha lo que dice. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se lo voy a repetir. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. Entonces, el nuevo nacimiento es el proceso de transformación y de regeneración que el hombre recibe después de haber reconocido que Jesús es el Señor. Porque es obvio, ¿no?, que una persona nacida de nuevo es una persona que ya no practica las cosas del pasado. Un cristiano nacido de nuevo es un cristiano que ya no practica lo que practicaba antes. Gloria a Dios. Aleluya. Bíblicamente no hemos encontrado algún concepto bíblico que nos diga que el nacimiento físico nos ha traído esta forma de cambio. No existe. Porque esta forma de cambio es
propiciada únicamente por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Es su sangre la que transforma, la que nos limpia cada día, y no necesariamente un nacimiento físico. Entonces, esa fue la razón por qué Jesús aclaró esta situación a Nicodemo, y efectivamente vino a quebrar toda la creencia que durante años y años ellos habían tenido. Mas, sin embargo, ahora conocemos la realidad. Una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Un cristiano que ha nacido de nuevo no se deleita en el pecado. El cristiano que ha nacido de nuevo practica las cosas del Espíritu, porque es guiado por el Espíritu. Así es, gloria a Dios. Por eso Jesús le dio el ejemplo. El viento sopla y no sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque es el Espíritu el que toma el control. Entonces, yo quiero preguntar, hay muchos que posiblemente van a escuchar este mensaje. ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, es el momento que puedas tomar la decisión para permitir que el Espíritu Santo haga la obra transformadora en tu vida. Porque no existe otra forma de poder ser parte del reino de Dios. Posiblemente has escuchado de que todos somos hijos de Dios. La palabra declara que no es así. Amén. Sí. La palabra dice que a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, bíblicamente, no todos somos hijos de Dios. Aleluya. Hay una diferencia entre ser criatura y ser hijo. Bendito, aleluya. Y esto es lo que este pasaje declara, que a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Esa es mi pregunta. Si eres un hijo de Dios, qué bendición. Si aún no estás dentro del círculo de los hijos de Dios, yo te invito a que formes parte, que vengas y que seas parte de los hijos de Dios. Pero ¿cuál es el propósito o cuál es el proceso para ser hijo de Dios? Específicamente es el contexto que acabamos de mencionar anteriormente. Es reconocer que necesitas a Jesús. Es reconocer que necesitas a un Salvador. Y que el nacimiento primero, el nacimiento físico de tu madre, no te conecta directamente con Cristo. Solamente la sangre de Jesús te puede hacer parte del reino de Dios. Amén. Así que, mi amigo, esta es la invitación. Dios te bendiga.